Oh, hola amigos, no los había visto. Ya no sé qué hacer para la intro. Vamos con la intro. Hola chicos, de nuevo, ¿cómo están? Acá Fede de Geeksmo y vamos entonces con un videito que creo que les puede ayudar un montón. Con esto de que los precios de las placas de video están elevadísimos, muchos han tenido que quedarse con sus plaquitas viejas. Entonces, ¿cómo le sacamos el jugo a estas placas que tenemos? En otras palabras, les quiero mostrar cómo pueden mejorar sus cuadros por segundo en un juego para que sea más fluido, cuáles son los settings que influyen, los que más influyen, los que más cuadros, vamos a decir, se comen o restan de la placa de video. Obviamente si ponemos todo al mínimo el juego se ve horrible, sí, van a ser 60 cuadros por segundo, pero se va a ver como un Tetris. Mientras que si ustedes lo ponen al máximo van a tener 3 cuadros por segundo y va a ser injugable. Entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo podemos balancear un poquito eso para poder tener mejores cuadros sin perder mucha calidad y poder tener una experiencia de juego un poquito más útil? Entonces, ¿por qué no nos sumergimos en la pantalla y les muestro mejor desde ahí? V-Sync. La sincronización vertical es una característica que incorporan muchos juegos que al ser activada evita el efecto conocido como tearing, que lo que hace es que al mover la cámara el fotograma se entrecorte en líneas, lo cual puede resultar molesto. La sincronización vertical detecta la tasa de refresco del monitor, por ejemplo 60 Hz, y limita la cantidad de fotogramas por segundo o cuadros por segundo con los que el juego se mueve a una cantidad equivalente. Por eso, cuando activamos el V-Sync, vamos a ver que los cuadros por segundo se limitan a la tasa de refresco que tenga el monitor, ya sea 60, 75, 144 Hz. Sin embargo, la sincronización vertical tiene dos caras. Por un lado, evita el efecto de tearing, pero por otro, reduce muchísimo el rendimiento y los cuadros por segundo. Sombreador o shader. Los sombreadores o el shader son utilizados para realizar transformaciones de vértices o coloreado de píxeles, entre otras labores, con el propósito de crear efectos especiales como iluminación, fuego o niebla. Existen sombreadores de diversos tipos dentro de la arquitectura de una placa de video, como por ejemplo sombreadores de vértices, sombreadores de geometría y sombreadores de cómputo para realizar cálculos que no son gráficos pero que afectan muchísimo el rendimiento de la placa. Atado a los shaders vamos a ver opciones como sombras y como texturas. Cuando tenemos esto activado al máximo, obviamente va a comer muchos cuadros por segundo, va a gastar muchos cuadros por segundo porque tiene que hacer todo un renderizado de todos los ángulos y polígonos que tenemos en una imagen. Field of View. El Field of View se puede setear al máximo, casi no afecta a los cuadros por segundo y nos va a dejar ampliar la visión que tenemos en la pantalla. Como vemos en las imágenes, ahí tenemos una donde se ve cómo es un Field of View normal y qué pasa cuando lo aumentamos. Generalmente este setting no está al máximo. Lo pueden aumentar y lo recomiendo porque ganamos espacio de visión en la pantalla. Post-processing o postproceso. Una vez que el escenario está renderizado, hace que todo se vea mejor y aplica agregados como movimiento en los árboles, en las hojas, en el pasto. Esto baja muchísimo los cuadros por segundo, porque una vez que se renderiza todo el escenario, va a empezar a animar los objetos que tienen animación. Se recomienda tener el postprocesado en nivel medio para ganar más cuadros por segundo, sin afectar mucho la imagen del juego. Efectos. Cuando ven la opción de efectos, es justamente lo que hace luego del postproceso. Se animan los objetos que necesitan animación y se les agregan los efectos necesarios. Por ejemplo, humo, explosiones. Este tipo de renderizados afectan mucho los cuadros por segundo. Obviamente se va a ver muy bien una explosión, pero nos va a sacar muchísimos cuadros por segundo. En los juegos que no requieran tanto nivel de detalle, es uno de los settings que podemos dejar de lado o bajarles un poco la resolución. Motion Blur. El Motion Blur es un feature que mejora sensiblemente cómo se ve el juego, pero al mismo tiempo va a gastar muchísimos cuadros por segundo porque lo que aplica es un suavizado sobre los polígonos. Como vemos en las imágenes, el Motion Blur agrega un efecto borroso en las esquinas de los objetos. Esto hace generalmente dos efectos. Uno, que nos come muchos cuadros por segundo, y a veces, si está muy alto, puede hacer también que el juego se vea bastante borroso en algunos detalles que tenemos generalmente en la periferia del monitor.
View Distance o distancia de visión. Significa qué tan lejos podemos ver. Esto hace que el juego renderice hasta muy lejos y mata los cuadros por segundo. Y esto va a forzar que el renderizado, si lo tenemos en máximo, sea muy alto. Por ejemplo, si estamos al aire libre, esto fuerza a la máquina a generar mucho más render, haciendo que posteriormente los cuadros por segundo bajen muchísimo. Si tienen esto activado, esto es una de las opciones que es recomendable tener en settings medios. Lo que vamos a hacer ahora es probar algunos juegos y vamos a estar usando 4 settings. Primero, cómo se ve el juego en Ultra. Después vamos a ver cómo se ve el juego en Ultra, pero sacando solamente el V-Sync. Después vamos a verlo en Low Settings, en lo mínimo que corren los juegos. Y por último, vamos a ver cómo se ven cuando balanceamos estas opciones a un nivel medio. Lo vamos a llamar el setting customizado. Entonces, veamos la performance de estos juegos. Esos son los settings que más les recomiendo tocar, son los que más consumen de una placa de video. Les expliqué más o menos qué es lo que hace cada uno, como para que ustedes entiendan un poquito más qué es lo que estamos tocando cuando jugamos con estos settings. Fíjense cuáles son los settings que ustedes más pueden variar. Ya espero que este video les haya servido para entender un poquito más cómo tocamos esas variables, qué es lo que realmente estamos tocando. Y bueno, busquen cuál es lo que más les conviene a ustedes. Espero que les sea útil, espero que les haya servido. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, lo aprecio muchísimo. Suscríbanse, también estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Y denle al link de la campanita, así cuando se suscriben, cuando yo ponga un video les avisa. Bueno chicos, muchas gracias, hasta la próxima.